Os pongo un poquito en situación. Una madre y un padre separados con un hijo por la que ella recibía la pensión alimenticia mensualmente. Hasta aquí todo normal. Bueno, pues la madre ha perdido la pensión alimenticia que le pasaba a su ex porque el hijo tiene 22 años y trabaja y por lo tanto pues tiene independencia económica. Conduce tractores en el Rocío y además es DJ y bueno, pues con tanto éxito hasta tiene representante. Y claro, después de leer esta noticia, pues nos han surgido muchísimas dudas sobre las pensiones alimenticias que hemos tenido que recurrir, evidentemente, a nuestro abogado de cabecera, a Manuel Hernández, de Belches Abogados. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nuria. Y a Gonzalo Miró. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. ¿También quieres que te resuelva las dudas sobre No sé yo si estás pagando alguna pensión alimenticia. De momento no. De momento no. De momento no. Pues no sabría. Si tienes, no sabría. tanto, la gente lo piensa. De si momento tienes, tampoco me han reclamado ninguna. bueno, pues si tienes alguna duda, que a mí me surgen un montón. Sí, tengo aquí a Manu. Exacto. Vamos a explotarle. Hoy es el momento. A por ello. A ver, Manuel, vamos a empezar, si te parece, por lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que pagar la pensión alimenticia? Pues estamos hablando de un chico de 22 años que vive con la madre y que tiene trabajo. Pues es que esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Porque es que la ley no lo dice. No hay una edad máxima que diga la ley que es el tope para fijar la pensión de alimentos. Lo que dice la ley es que el mayor de edad hasta que esté estudiando hay que pagar la pensión de alimentos. E incluso dice hasta que tenga acceso al mercado laboral y tenga sustento suficiente económico. No habla en sí de independencia económica, pero lo deja entrever luego jurisprudencialmente. Es decir, estamos ante una pregunta que nos hacemos mucho los profesionales de la abogacía. Normalmente, para aclarar un poco esto, el Tribunal Supremo viene a poner como una especie de baremo que en torno a los 25, 26 años ya nos empezamos a preguntar, oye, ¿qué pasa con ese hijo que no tiene acceso al mercado laboral? Porque, para dejaros un poco aquí sobre la base, la problemática que a veces tenemos es que si lo que pone la piedra angular es precisamente el estudiar, bueno, pues te haces la carrera en 6 años, te haces el máster en 2 y luego te apuntas a una oposición. Es que nos hemos encontrado esos casos. ¿Os habéis encontrado en el bufete casos así de que a lo mejor a los 35 años el padre o la madre tiene que seguir pasando la pensión alimenticia? Yo, personalmente, en 22 años de ejercicio, lo máximo que he luchado en un tribunal ha sido por una pensión de alimentos de 31 años de edad, donde la hija estaba apuntada a un máster al que no iba, al que no aprobaba y que evidentemente conseguimos a través de oficios y demás pues ver que efectivamente estaba tirando de eso. Entiendo por lo que me estás contando que tú defendías a quien tenía que pagar la manutención. Pero ¿y el juez hasta los 31 sí admitió que había que seguir pagando? Bueno, es que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que demandar a un hijo no es algo que sea algo bonito. Claro. Entonces, cuando te interpones una demanda de modificación de medidas, cuando tu hijo ya es mayor de edad, desaparece la madre con la que has tenido problemas en la relación. Y ahora quien tienes que demandar es al hijo. Y entonces se va retrasando. Además, coincide normalmente que todos estos problemas surgen cuando hay problemas entre los padres y los hijos. Exacto, porque si no tú hablas con el hijo o con la mujer, la exmujer... Sí, pero lo sigue determinando un juez. Lo sigue determinando un juez, claro, efectivamente. O sea, que tiene que ser el juez el que con 30 años el chaval siga diciendo no, aquí usted tiene que seguir sumando. Cocinando. Siempre es así, o el hijo tiene que renunciar a la pensión cuando ya considera que puede pagarse sus cosas. Pues mira, otra gran pregunta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos un convenio regulador, es decir, cuando firmamos un acuerdo en un divorcio, en una separación, en las medidas paterno-filiales, nosotros, los abogados, solemos recomendar a los padres, oye, fijar una edad máxima o poner un baremo límite, ¿no? Terminar la universidad o si hay viajes al extranjero, poner un sistema de acuerdo, algo, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces estas situaciones se realizan o suceden cuando hay mala relación entre los padres, ya desde el origen, es decir, cuando ya son menores. Y entonces el que determina la sentencia es un juez. Y el juez no puede decir, oiga, su hijo va a tener derecho a 24 años o 25 años, porque la ley no lo dice. Entonces, si no lo dice la ley, no lo puede decir el juez. Pero se puede dar el caso que el padre que esté pasando la pensión al hijo, el hijo pueda ganar más dinero que el padre. Bueno, es que nos ha ocurrido. Claro, como el caso del que hablábamos, que seguramente tuviera más ingresos el hijo que el padre y dice, y el padre Rey, pasando la pensión. Pero, ¿y eso, o sea, el juez a qué se atiene para que eso sea así? ¿Qué habría que cambiar en la ley para que eso no ocurra? Porque no es muy normal. No, no es normal. De hecho, estas situaciones solamente suceden en aquellos casos en los
que el hijo tiene una serie de trabajos que son esporádicos, muy bien pagados y normalmente con una economía sumergida a través de Bizum, pago en efectivo. Nos pasaban cuando os decía ahora, no, es que esto nos ha pasado. Pues, por ejemplo, recuerdo, hay varios casos, un caso de un profesor de tenis que ganaba un dineral, más que mi cliente, y que tuvimos evidentemente que poner un detective privado, etcétera, etcétera, para poder acreditarlo. Para demostrar que ganaba ese dinero. Efectivamente, porque no tiene una nómina. ¿De dónde sacas? ¿Le pides unos movimientos bancarios? Si es que a lo mejor solamente por los Bizum, pagos en efectivos. ¿Y qué pasó? Lo ganamos porque pusimos un detective privado y en un fin de semana apareció todo. Y además estaban publicitados en todos los sitios. ¿Y qué años tenía el chaval? 27. Fíjate. Y puede suceder, Oye, un máquina. Manuel, puede suceder que aún no habiendo pensión alimenticia, es decir, que sea un matrimonio que tenga el hijo en casa de 27 años, que no sepan cómo decirle que se ponga a trabajar ya y que recurran a un abogado para que el hijo empiece a ingresar. ¿Esto ha sucedido o puede suceder? ¿Sí que sucede? Sucede porque hay una máxima en derecho que se llama el principio de solidaridad familiar. Es decir, que tú, como padre, hasta que tu hijo es mayor de edad, lo primero que tienes que pagar, lo primero, es la alimentación de tu hijo. Y luego ya pagas todo lo demás. Y dentro de la alimentación está la vivienda, el transporte, la alimentación, es decir, todo. ¿Qué ocurre cuando tu hijo ya cumple 18 años? Bueno, pues puede tener una inactividad escolar, educativa o laboral, no hace absolutamente nada, lo que llamamos nini, y estar viviendo en tu casa. Y dices, bueno, yo es que te quiero activar. Bueno, pues hay una cosa que se llama principio de solidaridad familiar, que lo que hace es que tienes el deber paterno-filial de tener que cubrir las necesidades alimentistas de tu hijo. Y en ese sentido, ahí lo que se suele hacer es pedir cierto apoyo a equipos psicosociales para intentar motivar a esa persona. Pero es muy difícil esos casos que estás comentando, muy difíciles. ¿Y no hay ninguna obligación por parte del hijo de tener que sumar a la familia en un momento puntual? Bueno, está cuando... Obligación. Si no tiene sentido común. Claro, quiere decir que de repente digas, oye, estás aquí con 28 años, pues podías aportar algo. Claro. Si los padres tienen capacidades económicas y los padres tienen ingresos suficientes para el sustento, no. O sea, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que los hijos en sí tienen muchos derechos y pocas obligaciones, ¿no? Y dentro de esos derechos está el que los padres tengan la obligación de poder darles una cobertura económica hasta el sustento económico. Es decir, no es que sean independientes, no es que se vayan al mismo chalet donde vivo yo, ¿no? Porque sino que se puedan tener un sustento, pues, para poder vivir. Pilar. Has hablado de que cuesta al padre demandar al hijo, obviamente, sobre todo en esas edades. ¿No solo se le demanda por la cuestión económica, por la manutención, o hay algún otro tipo de demandas también más comunes? Normalmente, cuando ya estamos hablando de mayoría de edad, como no hay régimen de visitas, no hay custodia, exclusivamente solamente es respecto de esto. Salvo en otras circunstancias que nos encontramos mucho, que es que cuando la madre o el padre ha fallecido y se genera ahí una herencia, pues evidentemente en la herencia, o cuando hay una copropiedad y alguna de las partes no quiere vender el inmueble, pues tenemos que extinguir el condominio. Vamos a poner, Manuel, el ejemplo de Britney Spears, que en los últimos tiempos se ha hecho muy popular, porque aun habiendo cumplido su hijo 18 años, ella tiene que seguir pagándole la pensión, aunque no tiene relación con su hijo. ¿Esto te puede eximir de pagar la pensión si no tienes buena relación? Sí se puede. Es, no buena relación, si no tienes relación, no, si no hay relación. Contacto, no hay lazos, no hay cariño. Sí. Es un procedimiento que también se tramita a través de la modificación de medidas, que se llama el procedimiento de desafección paterno-filial, es decir, entre el hijo y el padre, o la madre y el padre, entre la madre y el hijo, lo que ha sucedido es que ya no hay afección, ya no hay relación. Pero, cuidado, no es que no haya relación porque no te saludo en Navidades, es que tiene que ser algo más contundente. Te pongo el caso para que lo veas. Sí. Un caso llevado en el despacho en el cual nuestro cliente, el padre, su hija había dado a luz y no le permitía ver a su nieto. Y entonces, estaba pagando la pensión de alimentos, lo cual era un poco injusto. O sea, estoy pagando la pensión de alimentos, no me permites conocer a mi nieto. Y entonces pedimos la supresión por desafección. Pero estamos hablando cuando ya son mayores de edad. Efectivamente. Vale, o sea, siempre cuando son mayores de edad. menores no puedes pedir eso. Da igual que no haya vínculo porque tú tienes unas obligaciones. Claro, y esa frase es así tan manera. Es decir, es que le echo de casa. Es decir, echar
de casa a un hijo es algo muy difícil, ¿no? Te estoy hablando con 24, 25, 26 años. ¿Esto de qué manera se puede hacer? Si es que se ¿Por puede qué hacer. estás pensando esto, Juan? La verdad es que habéis hecho los dos unas preguntas que si yo Es soy que creo que vuestros hijos, me tienen cago esta noche. es que creo que tienen a los chavales viendo el programa en casa. Exacto, Están intentando mandar un mensaje hablamos- subliminal Nuria por si acaso. para activar, para trabajar y ganar. Y tú Todavía pasar, uno tiene 22, el otro tiene 18. De los Sí, pero a mí me han mayores de pedido edad. una cama de matrimonio para no irse de casa, te lo digo yo. Sí, no, estamos ante un problema, evidentemente. Es decir, esa amenaza o esa coacción de si no haces las cosas como yo digo, te vas de casa, no es así. Es decir, para echar a un hijo mayor de edad que no tiene capacidad económica de casa, de tu propia casa, Es que la capacidad económica es un concepto, claro, quiero decirte, no hay límite. Puede tener 42 años el niño. sí, sustento económico. Te puedes ir a un piso compartido con 7 más. Pero sustento Pero- económico, ¿en cuánto está valorado? Bueno. Pero tú no tienes la libertad como padre de, aunque tenga 42 años. No, pero- Es que nos estás asustando. Da la sensación, Dinos Manu- ¿qué te refieres con sustento económico? Es que da la sensación, Manu, que por lo que No. cuenta. No, pero da la sensación, Manu, de que hay una especie de vacío, ¿no? Hay una Muy especie grande. de limbo exacto. Grandísimo. donde Enorme, uno se puede mover con demasiada libertad. O sea, si un hijo, vamos a ponerle el caso, se hace un castillo en su casa y no se quiere ir, aunque los padres estén desesperados, salvo que haya una cuestión penal de por medio, te tienes que meter en un juzgado para acreditar que hay una imposibilidad manifiesta de convivencia y que hay una pasividad absoluta por parte del hijo para buscar casa. Y lo que estás haciendo, y esto es muy importante, es que estás perjudicando a tu hijo porque estás impidiéndole a través de que tenga acceso a la vida, por así decirlo, a buscarse tal. Entonces el juez se tiene que hacer valer de todo eso en contra del principio superior, que es que los padres tienen que dar el cobijo y alimento a los hijos. Una vez que te has ido ya no puedes volver y... Fantasía. O sea, Esta eso me ha pregunta pasado. fue- Un hijo se va de casa, Pero esto es muy interesante. un hijo se va de casa y luego dice, mira, me he quedado sin trabajo, tengo que volver. ¿Tu padre tiene la obligación de darte sustento? Sí. ¿Sí? ¿En serio? De readmitirte en casa. ¿Hasta Tu qué, padre- ¿Hasta qué edad? Hasta no hay siempre. límite. Es decir, ¿No lo has tú- oído? Que tú no hay tienes techo. una obligación con 42 tu hijo. años Pues puedes mamá, tener. vete abriendo. Tú tienes una obligación. O sea, todos los jóvenes que estén viendo este programa saben que si son mayores de 18 años y no tienen sustento económico, no se pueden ir de casa. O sea, que las Se madres agarren. olviden Claro, de... pero por que se- ejemplo, que se una aferren. situación muy común que Buah. hemos vivido en estos tiempos, ¿no? Una pareja que se separa, no tienes medios económicos para alquilarte otra vivienda y tienes que acabar volviendo a casa de tus padres. Muy habitual. Esto es muy habitual. Los padres no se pueden negar. Vamos a ver, se puede negar, pero entonces el hijo tendrá que acudir a un juez y tendrá que acreditar que no tiene medios económicos, pero que además no tiene medios económicos porque es que no tiene formación, y además que no tiene formación porque es decir, no es tan sencillo, no es A más B, es decir, es Esto un aunque- proceso. Aunque el hijo tenga 38. Total. Es que hay una No, pero es que obligación. pero estamos hablando de alguien que no se Un quiere ir desamparo, no te pueden desamparar. o de un momento puntual en la vida de una persona donde Claro. no tiene recursos y evidentemente el padre le va a admitir. Pero, Estamos a hablando ver, de pero cuando casos- se lleva Bueno, mal estamos hablando es de la parte lo de la complicado. obligación. Claro, La parte legal, yo no, creía venga. que era una cuestión de voluntad, no de obligación, Claro. la verdad. Sobre todo la obligación legal en el Código Civil viene determinada por el hecho de que los padres, en cuanto a obligaciones alimentistas, tienen la obligación de pagar los estudios. Pero a partir de ahí, cuando ya los estudios se han visto cubiertos y no tienes acceso al mercado laboral y no puedes valerte por ti mismo, los padres te tienen que proveer de vivienda y alimentación, salvo, que esto es muy importante, que el que no accedas al mercado laboral y no hagas nada, que es lo que dice la jurisprudencia, sea culpa tuya, Claro. o incluso, que es muy gracioso esto, porque cuando hablas de un mayor y lees la jurisprudencia dices que es raro, sea porque por su culpa, es Ajá. decir, que se haya portado mal. Claro. Una última cosa que seguro que hay mucha gente en esta situación que nos están viendo. Si tu hijo... Esperemos que no haya tanta. Bueno, No, me la llave, o sea, no, me refiero La Roca trabajando por la conciliación familiar. No, pero tú, yo estoy separada, tengo una pensión alimenticia que yo paso o que me pasan a mí y mi hijo ha aumentado sus gastos estudiantiles. ¿Tengo derecho a pedir una ampliación de esa pensión alimenticia? Prepárate, Juan. Sí. Sí, ¿no? Efectivamente. Es decir, las pensiones, una de las cosas que engloban es los gastos educativos. Y de hecho es muy habitual que cuando los hijos van cumpliendo años y van haciendo máster o van haciendo sobre todo salidas al extranjero, pues ahí haya que aportar más. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque en todo lo que estamos hablando
poco a poco se va convirtiendo en algo que no es necesario judicializar porque el sistema de custodia ordinario es la custodia compartida. Y por tanto, normalmente ya no hay pensiones de alimentos, salvo que haya mucha disparidad entre ingresos. Bueno, no sé si hoy hemos contribuido mucho al aumento de la natalidad. Nos van a hacer un homenaje. No. Nos van a hacer un montón de TikToks. Exacto. A la conciliación seguro que sí, ¿no? Es un placer siempre Seguramente. tenerte en La Roca y Ojalá que nos nos lo hubieras expliques dicho todas eso con estas 18 cosas años. tan interesantes. Bueno, estos días hemos